Steins Gate tiene muchas historias alternativas. La novela visual está llena de ellas. Hay líneas donde Okabe tiene un hijo con Luka, otras donde se va con Suzuha al pasado o donde se hace novio de Feiris. Incluso hay novelas oficiales enfocadas en este tipo de historias What If. Obviamente ninguna es canon, como todo What If, pero es divertido saber lo que hubiera pasado si Okabe tomaba otras decisiones. Por ejemplo, me dio mucha risa cuando en la novela de citas, Okabe en lugar de revisar a Luka mujer, revisó a Luka hombre y se dio cuenta que el chico tenía tremendo paquete. Hay todo tipo de historias bizarras en esas novelas. Pero el día de hoy no hablaremos sobre rutas alternativas o novelas What If. Hoy hablaremos sobre el CD-drama Gamma, el cual nos cuenta lo que pasaría si Okabe se convierte en Ronder y traiciona a todos sus amigos. Para los que no sepan qué es un CD-drama, son básicamente audios. Es como jugar la novela visual pero sin visuales. Igual esto último no supone un problema hoy en día, ya que muchos CD-dramas han sido convertidos al formato de novela visual por parte del fandom. Y por cierto, antes de que lo pregunten, sí, este es un video remake. Hace 4 años ya les había resumido este CD-drama, pero ya que Steins Gate está cumpliendo 15 años desde su lanzamiento, me dieron ganas de mejorar ese video. Y ojo, porque esto solo es el principio. Planeo subir más remakes a futuro. Aclarado ese pequeño detalle, ahora sí, comencemos con esto. El tú que yo conozco no es el Dr. Jekyll, pero es Mr. Hyde. Incluso si para ti este mundo y el yo de este mundo son algo parecidos a las sombras, aún así yo... Con ese breve monólogo por parte de Moeka comienza esta historia. Así es, Moeka es la protagonista de este CD-drama. Podría decirse que esta es la ruta que no incluyeron en la novela original y con estas palabras ella intenta describir cómo se siente luego de ver el cambio de personalidad que sufrió el Okabe de su mundo. Para ponernos en contexto, este What If, cronológicamente hablando, está ubicada en el capítulo 18 de la primera temporada, cuando Okabe está intentando deshacer el D-mail que convirtió a Luka en mujer. Como todos saben, en ese capítulo el protagonista logró conseguir el número del Viper de la madre de Luka y tras enviarle un D-mail todo volvió a la normalidad. Bueno, en este caso no fue así. En lugar de cambiar el género de Luka, Okabe terminó viajando de una línea alfa con un porcentaje de 0.4% a una línea gamma con porcentaje de 2.6%. El cambio fue tremendo, y es raro que haya sucedido de esa manera considerando que el contenido del mensaje fue el mismo que usaron en el anime. Supongo, y esto ya es especulación mía, porque nunca lo dicen, que en este What If el mensaje fue enviado justo después de que Luka leyera el número a Okabe. Es decir, en esta realidad, Okabe no le pidió a Kurisu que se detuviera antes de enviar el mensaje. Recordemos que en la obra original, el protagonista prefirió posponer el envío para tener una verdadera cita con Luka. Tal vez ese fue el problema, por querer arreglar todo más rápido, las cosas se salieron de control. Cuando Okabe cambió de realidad, lo primero que vio fue un charco de sangre. Se trataba de un agente de Europol, y junto a ese cuerpo se encontraba Moeka. En ese mundo ambos eran Ronders, y quien había asesinado a la gente fue él. Okabe se percata de esto cuando Moeka le pasó una toalla para que se limpiara las manos. Como es de esperarse, el protagonista entra en pánico. No tiene idea de qué está sucediendo y se ve obligado a preguntarle a su enemiga por la situación. Moeka se sorprende de que la llame por su nombre. Es la primera vez que Okabe se dirige a ella de esa manera. En todos los años que llevaban trabajando juntos siempre la había llamado por su nombre en clave, M4. Ella no entendía por qué M3 estaba actuando de esa manera, pero ya que para ella Okabe era alguien muy importante, decidió no darle mucha importancia a su cambio de actitud. Le cuenta que asesinaron a la gente porque había descubierto sus verdaderas identidades. Tras esta explicación, Okabe intenta analizar las cosas con cabeza fría. Lo primero de lo que se percata es del hecho de que Moeka es capaz de hablarle de forma fluida, no necesita usar su teléfono para ello. También le pregunta si sabe algo acerca de los D-mails, y al ver que no sabe nada sobre ese tema, decide salir corriendo hacia el laboratorio. Okabe sabe que algo salió mal, y si quiere arreglar las cosas tiene que enviar otro D-mail. Al llegar al laboratorio se encontraría con Kurisu y Suzuha. Okabe no entiende qué hace Suzuha allí, si se suponía que ya había viajado a 1975. Desde su perspectiva no tenía sentido que ella siguiera en el presente, y aunque él se sintiera confundido, quien más sorprendida estaba por sus palabras era la propia Suzuha, ya que en esta línea ella nunca le había contado que era una viajera del tiempo. Todo lo contrario, la razón por la que viajó fue para detenerlo, ya que en el futuro se había convertido en un dictador conocido como Hoen Kyoma, un hombre que nunca dejó de mentir para conseguir lo que quería.
Okabe queda completamente consternado al ver la actitud agresiva de Suzuha e intenta por todos los medios convencer a sus amigas de que viene de otra línea de mundo, pero para ellas es muy difícil creerle, ya que previamente lo habían visto asesinar a la gente de Europol. Kurisu le pregunta si todo lo que habían vivido fue mentira, si todo el tiempo los estuvo engañando, e incluso le pregunta si también las matará a ellas. Okabe grita que solo quiere salvar a Mayuri, pero esto enfurece aún más a Kurisu, quien le pide que no se atreva a usar a Mayuri como pretexto, no cuando a ella le queda tan poco tiempo de vida. Kurisu le pide que ya no haga sentir triste a esa chica. Al final la conversación no llegaría a nada. Las chicas terminan llamando a la policía y Okabe se ve obligado a escapar con ayuda de Moeka. Tras esto, Okabe pensaría en lo que le dijo Kurisu sobre Mayuri y decide buscar a la chica, necesita verla. Al llegar al hospital se encontraría con ella y con Luka. Al principio la cosa no parece tan grave desde su punto de vista, pero cuando ve que Mayuri lo llama Okabe-kun y no Okarin, cuando se entera de que ella nunca ha escuchado el tutturú, entiende que en esa línea debieron pasar cosas terribles. Luka decide dejarlos a solas, pero antes de irse le pregunta a Okabe si quiere una Mountain Dew, su bebida favorita. Este le dice que mejor le traiga una Dr. Pepper, una decisión que deja estupefactas a ambas chicas. Sí, en esta línea Luka sigue siendo mujer. Mientras están solos, Okabe se sincera y le dice a Mayuri que no tiene recuerdos de esa línea, por lo que necesita que ella le cuente cuál es su relación, si siempre han estado juntos o no. Mayuri le explica que se conocen desde que eran niños, pero tras el Y2K estuvieron separados durante 7 años. El desastre del año 2000 cambió muchas cosas en sus vidas, tanto sus padres como los de Okabe murieron por culpa de eso. Mayuri dice que lograron reencontrarse hace 3 años, y desde entonces él se hizo cargo de sus gastos médicos y también le regaló un broche para cabello. Cuando Okabe se dispone a ver el broche, Mayuri no deja que toque su cabello. Allí es cuando él se entera de que ella padece una enfermedad terminal y actualmente está usando una peluca. Según los doctores no le queda mucho tiempo, pero ella tiene la esperanza de poder llegar a Navidad. Tal vez allí pueda pedirle un poco más de tiempo a Santa. Escuchar esto último fue desgarrador, sobre todo cuando te das cuenta de que Mayuri solo estaba intentando no herir a Okabe. Ella sabe perfectamente que se va a morir, y cuando ve la cara triste de su amigo le pide que no llore. Le dice que su futuro era algo que ya sabían desde hace mucho, y no debe culparse por ello. Okabe estaba a punto de romper en llanto, y antes de que su amiga pudiera verlo, subió a la azotea para tomar aire, pero los problemas todavía no terminaban, ya que en ese lugar Luka le diría que había recibido una llamada por parte de Kurisu, una llamada no muy alentadora, y le pregunta si todo lo que ella le dijo es cierto. Okabe no quiere responderle, pero Moeka, quien aparece de la nada, le responde que es cierto. No sabe exactamente qué le dijo Kurisu, pero cree que no le mintió. El rostro que Okabe les ha estado mostrando todo este tiempo no es más que una máscara. El protagonista intenta detener a Moeka, le grita que pare, pero ya era demasiado tarde. Luka se veía decepcionada, y antes de irse del lugar le dice a Okabe que por el bien de Mayuri se quedará callada. Todo el mundo se está alejando de mí, lo entiendo. Estoy pagando por todos mis errores, pero aún así es demasiado doloroso. ¿Por qué no soy el único que tiene que sufrir? Para Okabe lo más doloroso siempre ha sido ver a sus amigos llorar, y en esta línea las acciones de su otro yo no han hecho más que lastimarlos. El hombre empieza a cansarse de esa situación, y cuando recibe una llamada de FB, le grita en repetidas ocasiones que no es un Ronder. Es importante mencionar que en este CD-drama, la identidad de FB todavía no había sido descubierta por Okabe, por lo que este no sabía que le estaba gritando a Mr. Brown. Retomando la historia, Moeka intenta convencer a Okabe de esconderse en su departamento, pero él no quiere pasar tiempo con la asesina de Mayuri. Al ver esta actitud tan agresiva, Moeka empieza a hablarle sobre su pasado, sobre cómo él le salvó la vida en numerosas ocasiones. Le dice que así como él no se considera el Okabe que ella conoce, ella tampoco es esa Moeka que lo traicionó en el pasado. De esta manera lograría convencerlo para que fuera a su casa. En ese lugar ella intenta ofrecerle kebab. Le dice que siempre lo comían juntos, pero a Okabe no le gusta esa comida, y más importante le pregunta por qué está tan apegada a él, por qué quiere ayudarlo si ya no es la misma persona que conocía. Moeka le revela que fue él quien le propuso unirse a los Ronders cuando estaba a punto de suicidarse. Fue él quien le dio una razón para vivir y por ello quiere ser su fuerza. Mientras tanto, en el laboratorio, los demás discuten qué deberían hacer ahora que saben que Okabe es un asesino. Suzuha quiere destruir el teléfono microondas, pero Kurisu se niega, argumentando que podría serles de utilidad para cambiar el futuro. También menciona que nunca pensó que Okabe fuera capaz de matar a una persona. Sabía que era alguien frío,
pero siempre pensó que era una buena persona y tras ver su cambio de actitud en donde negaba ser un asesino y donde se podía notar su tristeza, empezó a pensar que tal vez sí era otra persona. Así se sentían todos con respecto a este nuevo Okabe, excepto por una persona, Suzuha, quien seguía viéndolo como un enemigo. Al día siguiente, Moeka decide visitar a Luka para preguntarle sobre el mensaje que le enviaron a su madre en el pasado. Como Ronder había escuchado que ella había pasado por una experiencia extraña antes de que Luka naciera. La chica le revela que su madre recibió dos mensajes. Uno es el que recibió para que su hijo cambiara de género, y el otro es el que envió Okabe tiempo después para revertir la situación. Cuando recibieron ese, como no entendieron qué significaba lo que habían escrito, decidieron acudir con un conocido de su padre. Al parecer ese conocido tenía nexos con CERN, y a los pocos días enviaron a un científico, el mismo que había creado un programa para solucionar el problema del año 2000. Moeka deduce que si CERN tenía la solución a ese problema, también debió tener el veneno, por lo que es probable que sean culpables de dicho desastre. Ella quiere investigar un poco más, pero empieza a sentir miedo cuando recuerda que si ayuda a Okabe a cambiar el mundo, la relación que tiene con él también desaparecerá. Mientras ella trata de resolver sus dudas existenciales, Luka le habla sobre la bondad de ese Okabe que todos consideraban frío. Según ella, ese hombre visitaba a Mayuri todos los días y en esos momentos siempre fue muy gentil. Según Moeka, esa era una máscara, una ilusión, pero Luka le habla sobre la actitud que tuvo Okabe el día anterior. Ese Okabe se veía triste a comparación de su versión seria de siempre. Escuchar esto hace reflexionar a Moeka. En su mente le da la razón a Luka, sabe que hay algo extraño en Okabe. Normalmente él actúa como una máquina, pero hace poco estaba a punto de llorar. Se da cuenta de que ese hombre decía la verdad cuando mencionó que venía de otro mundo y se pregunta qué debería hacer. Mientras está en eso, recibiría una llamada de FB, quien le informa que en contadas horas atacarán el laboratorio y deben secuestrar a 3 personas, Kurisu, Daru y Okabe, los responsables de inventar la máquina del tiempo. Moeka no puede creer esto último, no quiere capturar a Okabe y sale corriendo directamente hacia su departamento. Le informa a Okabe que los Ronders atacarán el laboratorio, pero no le dice que van a secuestrarlo. Al principio ella intenta persuadirlo para que no vaya a ese lugar, pero al ver que a este no le importa ser enemigo de los Ronders ni tampoco morir, termina contándole todo. Al escuchar la verdad, Okabe se marcha de inmediato y Moeka se queda sola pensando en qué debería hacer. Si Okabe cambia el mundo, su relación terminará. Pero si deja que CERN lo capture, será aún peor. Es por eso que tras recordar que este nuevo Okabe la había llamado por su nombre, cosa que el otro nunca había hecho, decide ayudarlo. Cuando el protagonista le pregunta por qué lo hace, ella le dice, porque soy tu compañera. Es cierto, eres diferente, pero te lo dije ayer, tu verdadera naturaleza no ha cambiado. Además, estaba feliz de que me llamaras por mi nombre. Al llegar al laboratorio, se esconden en la tienda de televisores. Tenían 30 minutos antes de que llegaran los otros Ronders. Debido a la ansiedad, a Okabe no dejaban de temblarle las manos. Pensar en la idea de apuntarle a sus amigos con la misma arma con la que asesinaron a Mayuri le generaba mucha intranquilidad. Para calmarlo, Moeka decidió hacer algo loco. Le dijo que quería besarlo y lo hizo. Sabía que después de que cambiaran el mundo ya no podría hacerlo y quiso quitarse ese peso de encima. También le preguntó a Okabe si comería kebab con ella una vez todo terminara. Y antes de que Okabe le dijera que eso era imposible porque el mundo iba a cambiar, la chica le sonrió y comenzaría el plan. Tan pronto como entraron al laboratorio, Okabe amenazó a sus amigos con disparar si no hacían lo que quería. Necesitaba enviar un email al pasado y no dejaría que nadie se interpusiera en su camino. En el proceso, algunos de sus compañeros se dieron cuenta de que estaba mintiendo. Luego aparecería Suzuha para detenerlos, incluso les quitó las armas, cosa que obligó al protagonista a tomar a Luka como rehén, y cuando estaba a punto de lograr su cometido, de enviar el mensaje al pasado, todos serían sorprendidos por el ataque de los verdaderos Ronders. Durante la confusión, Okabe recibiría varios disparos como resultado de haber protegido a Luka, y mientras agonizaba le pidió a Moeka que enviara el mensaje lo antes posible. La chica lo hizo, y es aquí cuando ella menciona la frase del inicio: el tú que yo conozco no es el Dr. Jekyll, pero es Mr. Hyde. Incluso si para ti este mundo y el yo de este mundo son algo parecidos a las sombras, aún así, yo... Probablemente en ese momento le iba a decir que amaba sus dos versiones, pero en lugar de terminar la frase le pidió que se cuidara. Una vez cambió la línea de mundo, todos son transportados a la playa, y mientras Okabe seguía dormido, los demás discutirían por comida. Todos querían comer algo diferente para la cena, y cuando le preguntaron a Moeka por su opinión, ella respondió que quería kebab. No entendía muy bien por qué dijo eso, pero sentía muy en el fondo que a Okabe le gustaría comer eso.
Hay muchas cosas que analizar en este CD-drama. En primer lugar, se hace una mención directa a la novela inglesa llamada El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. En dicha novela, el doctor es un hombre respetable quien tras beber un suero se convierte en el Sr. Hyde, un alter ego más peligroso y vicioso que termina por quitarle todo lo que le importaba. En este caso, el doctor vendría siendo el Okabe que vino desde la línea alfa, y Hyde sería el Okabe de la línea gamma. Uno es la persona honesta que siente tristeza por el sufrimiento de sus amigos, y el otro es un mentiroso y un asesino. Esta última versión es la que ama Moeka al principio de la historia, y cuando conoce al otro Okabe se da cuenta de que lo que le atraía del primero también lo tenía el segundo. En el interior ambos eran iguales, su verdadera naturaleza no había cambiado, y es por eso que antes de enviar el D-Mail que destruiría su mundo, ella parecía haberse enamorado de ambas versiones. Ahora, respecto al final del CD-drama sucede algo muy curioso. Al enviar el D-Mail que regresaría a todos a una línea alfa, nos damos cuenta de que el resultado no es el esperado. Okabe no regresa a una línea similar a la que estaba antes de irse a Gamma. Llega a una muy diferente, una en donde Suzuha todavía estaba con ellos, donde Moeka era su amiga y donde todos iban a la playa como si nada. Capaz si cayó en una de esas líneas de la novela de citas. Lo único que sabemos es que por lo menos podrá cumplir el último deseo de la Moeka de la línea Gamma e irán a comer kebab, pero por lo demás, lo más probable es que le toque seguir enviando D-mails. Pero en fin, esto ya es problema de ese Okabe. Un Okabe que nunca veremos en formato animado, quién sabe. Tal vez por el 15 aniversario nos anuncien una OVA o una película adaptando la línea Gamma. En esta vida todo puede pasar y por mi parte ya llegaríamos al final de este video. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción y ahora sí me despido. Hasta la próxima. El Psy Kongru.